Y no hay nada más lindo, aparte Salta, no hace falta, no hay nada más lindo que haber pasado en la vida haciendo algo con orgullo, y esa pertenencia al ferroviario la demuestra, es su documento de identidad. Seguro. Y lo disfrutaron. Viste que hay trabajos que te dejan a lo mejor con resentimiento. No, el ferroviario no siente ese y eso que lo habrás notado también, y lo veía hablando con ellos, sobre todo con Catango, que es un trabajo tan sacrificado, que han pasado, no es que a veces rescatar la memoria es cosa linda nomás, lo decíamos en el acto, la memoria muchas veces te trae postergaciones que viviste porque los sueldos no llegaban, las familias se sacrificaban mucho, pero que es innegable, que tiene un valor de orgullo la historia del ferrocarril, es innegable. Sí. Compartimos la última nota y esta tiene que ver justamente, bueno, ¿conocés la ferroestación nuestra? Sí. Bueno, sí. allí vivían los jefes de Está estación. viendo esas fotografías maravillosas. Sí. Bien. El último jefe de la estación es el señor Martínez, que su hijo es compañero nuestro de trabajo, estamos hablando de Germán Martínez, y que de hecho hace poco ha tenido la posibilidad ante alumnos de la escuela fiscal, los alumnos de séptimo grado lo habían convocado para que cuentes algunas cosas del recorrido allí del tren, el funcionamiento de algunas cosas que tienen que ver precisamente con la estación de tren. Así que dijimos, si lo hiciste para los chicos, tenés que darnos la nota a nosotros, porque es un poco que huye de las cámaras el hombre. Así que también creo que vi eso que estabas comentando, Chino, esta cuestión de orgullo y de contar lo que saben, y esto nos contaba Germán Martínez. Bueno, esta fue mi primer casa que tuve en el pueblo. Mi papá llegó acá en el 81, nosotros vinimos en el 83. Mi papá era el jefe de estación, fue el último jefe de estación. Después se cerró el ferrocarril. Mi papá estuvo en Las Varillas, en la California, que está después de Las Rosas, que está la estación Suelo, Cañada de Gómez, y de ahí vinimos acá en el año 83 al pueblo. Mi papá era el jefe de estación del ferrocarril. Había otro hombre de Piamonte que era el cambista, que era Ernesto Bodrero, que también trabajaba acá. El museo, donde está todo el museo, esa es toda mi casa. Donde está el kiosco ahí que te mostraba antes, ahí era mi pieza, esa era mi pieza. ¿Qué es lo que hacía tu papá básicamente? Mi papá era el jefe de estación, se dedicaba más a todos los papeles, que esta ventana acá, que muestra acá, ahí estaba la oficina. Esa era la oficina de mi papá. Después estaba el cambista que bajaba la señal para que pase el tren, hacía las maniobras para que el tren iba en una vía o en la otra vía, todas esas cosas. Esa era la señal de entrada del tren. Si la cola se bajaba, el tren podía pasar. Si estaba así, el tren no podía pasar, tenía que esperar ahí hasta que el cambista le diera la orden de pasar. Se bajaba de acá, del cartel que dice Carlos Pellegrini, ahí abajo ahí estaba la palanca que se tiraba para atrás y eso se bajaba. ¿Me entendés? Y ahí el tren sí pasaba. El tanque que vemos ahí, de agua, ese aparte de darle agua al tren, le daba agua a toda la estación, a mi casa, a todo eso. Y el molino ese estuvo hasta que se empezó a construir la estación donde sea la terminal. De ahí después se canceló. Dio agua hasta ese momento, no me acuerdo la fecha. Yo me acuerdo que allá en la punta, un año se habían descarrilado los vagones y que había venido un guinche y los paró a los vagones, todo eso. No sé, mucha gente se debe acordar que hubo un descarrilamiento allá en la balanza de allá donde cargaban de la cooperativa. Ahí hubo un descarrilamiento muy grande. Esto es un explosivo que se ponía en la vía, el cambista recorría 800, 1000 metros, se ponía en la vía y cuando el tren lo pisaba los días de neblina sabía que ya venía el pueblo, la entrada del tren, ya venía la señal para ver si podía pasar o no. Era un medio de transporte bastante seguro, ¿no? Era un medio de transporte seguro, cuánto más durarían las rutas si tuviera el tren, ¿no? El cereal se transportaba todo por el tren, todo eso. Y las condiciones climáticas muy adversas, aún el tren venía. Aún el tren siempre pasaba el tren. Salvo que haya un descarrilamiento o algo de eso, pero el tren siempre pasaba. ¿Vos siempre viste el tren de carga? Siempre vi el tren de carga, sí. Acá cuando yo llegué acá ya pasaba el tren de carga.
Hubo un acontecimiento en el año 2001, porque pasó por última vez, ¿no? En el año 2001 pasó por la última vez el tren acá. No me acuerdo el día, pero pasó en el 2001, sí. Y el maquinista que estaba se acordaba de mi papá, todo eso, y me fueron a buscar a mi casa. Yo mucho no me acordaba de él, pero hablé con él y todo, y se acordaba de mi papá, del otro muchacho que trabajaba acá y demás y demás. La casa que está el museo ahora, esa es la casa del cambista, ahí vivía el cambista. O el tren cuando se quedaba acá dormía el maquinista, el guarda, el foguista, dormían todos ahí en esa casa. Pasaban los jatangos, yo era amigo de los jatangos y habré ido en zorrito a todos lados, me llevaban a todos lados. Y abajo del tanque del agua, ahí guardaban herramientas de los jatangos. De acá hay dos que se llaman los jatangos, el papá del Jorge Barengui, el papá del Hernán Barengui, y Fachenzo. Fue ahí abajo del cartel, yo me acuerdo que siempre en los trenes venían los crotos, los llamados crotos, y paraban ahí, que ahí eran todo planta, y paraban ahí, dormían ahí. Yo me acuerdo de eso, de mi infancia. Eso. Allá, antes de la Avellaneda había un pozo que vos te ponías ahí y el tren te pasaba por arriba. Sí, había un pozo así en torno a las 10 y el tren te pasaba por arriba. Eso sí, no tenía que levantar la cabeza por allá. ¿Ibas a ese pozo? Cosas de pibe, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo del otro lado, no sé si se acuerdan, que había como un jardín, que había dos plantas grandes, no sé, la calle era de barro allá, que se inundaba todo, me acuerdo. Anécdota que me quedó, que venían los circos, todo eso, paraban ahí en las esquinas, o de ahí o de ahí. Eso estaba buenísimo porque yo siempre entraba gratis. ¿El hijo de Tenía qué? que venir a pedir permiso acá y siempre entraba gratis, ¿entendés? Cuando está la boletería, todo eso era toda la encomienda del ferrocarril. Y atrás todos los baños, eso no estaba, eso se fue haciendo después. Cuando el tren era rápido, ahí se colgaba la vía libre del tren. Venía el cambista, lo colgaba en un gancho de alambre, el tren tenía un brazo que lo enganchaba y seguía. Y el guarda tiraba la otra vía libre acá, de San Jorge acá, del Trébol acá o al revés. Dejaban la vía libre, si no dejaban eso no podían pasar. De ahí lo enganchaban. Y de acá donde quedó esto, te muestro, de acá, había una palanca y acá se bajaba, lo que te digo, la señal de allá de entrada, para entrar al tren, para que entre el tren. ¿Cuántas veces pasaba el tren por día? Según, a veces una, a veces dos, a veces pasaba de noche. Vos dormías y sentías que pasaba de noche porque se movía todo el piso. El reloj que está ahí ahora en la sala de espera de acá de la terminal, sí, estaba del lado de adentro, en la oficina del jefe de estación. Sí. Y con el mismo motor marchaban los dos relojes, el de allá y el de acá. Un año, cuando hubo un terremoto en Mendoza, el péndulo se paró. El reloj se paró, sí, se paró. Y era insoportable las noches de verano dormir con ese reloj, porque hacía tac, 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 y se escuchaba como loco. No había forma de dormir con eso. Los cables, no sé si viste postes parados, sí, a lo largo de acá, Cañada de Gómez, sí, y ellos llevaban cables, y el plan del teléfono se hablaban los ferroviarios, nada más. ¿Me entendés? Era como un plan de empresa, ahora le llamarían plan de empresa. Claro. Las estaciones estaban comunicadas por esos cables que habían tirado. El trabajo que le había costado haber hecho todo ese cableado. ¿Esa balanza se utilizaba? Esa balanza se utilizaba para pesar los bultos y demás. En el tiempo del tren de pasajeros, cuando yo estaba ya no lo usaba más. Adentro de la oficina estaba el telégrafo, ese teléfono a manija, y eso un día vino un tren con un vagón y se llevaron todo. Y no quedó nada, prácticamente nada. Creo que está la caja fuerte nada más, pero los otros se llevaron todo. Ahí a la punta está a la altura que estamos del mar. Ahí dice a la altura que estamos del mar. En todas las estaciones está. La campana se usaba cuando se iba al tren. Era como una alarma que se iba al tren, entonces se tocaba 3, 4, 5 segundos antes y el tren arrancaba. Para que la gente ya se vaya acomodando y demás. ¿Usaba silbato también esas cosas? Silbato sí. Era, o sea, que la gente de antes amaba el ferrocarril. Mi papá y todos ellos amaban el ferrocarril. Tengo dos tíos que eran catango también, ¿no? Eran catango y ellos hablan del ferrocarril y se ponen así serios. Han vivido toda su vida con el tren, ¿no? ¿Te gustaría que vuelva el tren? Sí, y va a volver. Tengo fe que algún día va a volver.
a pasar el tren. No sé si pasajero, pero carguero va a volver a pasar. Lo que sí, bueno, queríamos hacer este segmento especial porque teníamos tu visita, así que bueno, espero que te haya gustado. La pasé muy bien, salvo la 66 que se sufre un poquito, que es un tema que también regionalmente forma parte de nuestras vidas, pero realmente muy bien, muy bien. Me encanta y ojalá podamos seguir incrementando esto. Gracias, Roxana, después te vas para Cañada en cualquier momento. Hoy venía pensando algo mientras venía viajando en la 66, en cuanto a estas pasiones, y Germán me potenció un poco eso. Que de última estamos hablando siempre de trabajadores, bueno, trabajamos en prensa, allá Fernando también, y si hay dos cosas que me han marcado mucho en este laburo fue el rescate ferroviario que hacemos casi todos los años y el rescate de la jabonera, de la cooperativa. Y vos fíjate que una fábrica puede seguir viviendo y existiendo sin patronal. Entiéndame, con todo respeto de un gerenciante, puede seguir viviendo y existiendo, pero una fábrica no existe nunca sin trabajadores y trabajadoras. Así que a todos los trabajadores y trabajadoras de todo Carlos Pellegrini, la zona, aparte de los ferroviarios, un saludo grande, y la pasé muy bien con esta trabajadora. Así que un saludo.